Mujeres, hermano, que sean llenas del poder de Dios, de la gracia de Dios, hermano. Porque hay mujeres ahora que en vez de pararse por lo que Dios le ha dado, se quedan sentaditas. Porque hay muchos hombres que no quieren hacer la obra, hermano. Porque acuérdense, aquellas hijas de ¿quién? De Felipe. Las hijas de Felipe, ¿qué eran? Profetizas. Y no era una, sino que eran muchas. Pero en vez de buscar dirección de Dios, hermano, la guianza de Dios, la llenura del Espíritu Santo, entonces se van sin antes haber recibido la visión de Dios. Bendito sea Dios para siempre. Porque nosotros somos llamados a ser ¿qué? Más que vencedores. Más que vencedores por aquel que nos amó. Él nos ha amado primero, hermano, para que con su amor en nosotros recibamos fortaleza y recibamos valor para poder ser vencedores. Bendito sea Dios para siempre. Bendito sea Dios. Alabanzas al Señor. Mire, lo primero que hizo Gedeón, después de haber recibido la señal, respondió al llamado. Porque el llamado que le hizo el Señor fue a un hombre que era el menor en la casa de su padre, a un hombre que era pobre en la que era de la familia de Manasés. Lo primero que hizo Gedeón fue responder al llamado. Porque muchos se menosprecian, hermano, porque son pobres, porque son humildes, y muchos los menosprecian. Y ellos mismos se menosprecian. Yo recuerdo, hermano, hace 2 años que el Señor vuelve y me recuerda. Y estábamos en el cuarto, en nuestro cuarto, mi esposa y yo. Y el Señor levanta a mi esposa y dice el Señor a través de ella: no te menosprecies más. No te menosprecies más. Hermano, yo no es que me estaba menospreciando. Sí, yo me sentía como que no tenía fuerzas, que no podía hacer las cosas que Dios me estaba llamando a hacer, hermano. Porque el llamado, ¿sabe cuándo lo recibo? A los 3 meses de haberme convertido. A los 3 meses, con una hermana que quizás muchos de aquí la conozcan. Esa hermana que predicaba por todas partes, hermano, que era una evangelista, no solamente de Hialeah, sino que era una evangelista a todas las naciones, porque recorrió muchas naciones, hermano. Y cuando estaba en aquella iglesia, hermano, yo quietecito por allá, me llama y lo primero que me dice: el Señor a ti te dice que te va a llevar a multitudes a predicarle. Y yo, ¿cómo? Y yo, ¿qué sabía? Yo no iba a salir como un loco, ya iba con el maletín, si apenas tenía 3 meses de haber llegado a los caminos, hermano. ¡Qué preparación! ¡Qué visión! Y qué llamamiento tenía de parte de Dios! Me acuerdo de aquella hermana Ninfa Méndez. Ninfa Méndez, hermano, aquella mujer evangelista que no tenía huesos, hermano, que cada vez la llamaban de la Universidad de Tampa, hermano, para hacerle las pruebas, porque no podía, no se explicaban cómo caminaba, si te estaba llena de osteoporosis, hermano. Decían, pero ¿cómo es posible que usted está caminando? Aquella mujer, hermano, que el Señor le dijo una vez: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Las mismas palabras que le dijo al apóstol Pablo. Aquella mujer que salía, hermano, que no salía de su cuarto o de su casa sin antes Dios le hablara. Aquella mujer, hermano, que cuando le tiraron a aquellos 2 niños en una campaña en la ciudad de Cali, Colombia, hermano, 2 niños muertos, ella empieza a orar, hermano, y comienza a descender el poder de Dios y los devuelve vivos a sus padres. Nosotros no podemos salir, hermano, como unos locos al llamamiento de Dios. Y recuerdo que en esos 3 meses, hermano, le dije al Señor: permíteme criar primero a mis hijos. En mi ignorancia. Porque el llamamiento, hermano, hay que cumplirlo.
Pero tenemos que esperar que yo fuera preparado, que Dios me llenara, que Dios me contestara, no solamente por aquella mujer, porque mire, hermano, a usted le pueden traer una palabra profética, pero la palabra profética más segura que hay es su palabra. Amén, gloria a Dios. En su palabra usted encuentra la contestación a una palabra profética, de que Dios levante un profeta o a una profeta para que usted reciba el llamamiento. Y recuerdo, hermano, que le dije yo al Señor aquellas palabras, hermano, y mis hijos crecieron. Y no solamente aquellos que allá habían, porque estaban los gemelos, pero los otros dos no habían nacido. Y en aquel momento el Señor me toma la palabra, hermano, porque el Señor es un Dios, hermano, que cuando le hacemos promesas, hermano, Él se acuerda. Pueden pasar años, años. Él no se olvida nunca, hermano, nunca. Por eso cuando usted le haga una promesa a Dios, hermano, no se olvide de cumplirla, porque Dios no se va a olvidar de esa promesa. Y crecieron mis hijos y se añadieron dos más. Pero cuando mis hijos crecieron, hermano, cumplieron los 25 años, los dos fueron los primeros de aquellos 3 meses. Aquellos dos gemelitos, aquellos gemelos, hermano, a los 25 años se gradúan, se casan y se van. Y al mes exacto, Dios me recuerda aquella palabra de hacía 20 y pucho de años. ¿Por qué? Porque Dios no se olvida del llamamiento. Por eso el llamamiento que le hace a Gedeón, hermano, Gedeón responde inmediatamente al llamado. Porque mire lo que dice la palabra, bendito sea Dios. En el libro de Jueces, ¿qué dice la palabra? En el versículo 26, en el 25, aconteció que la misma noche le dijo Jehová: toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él. Mire qué clase de llamamiento, hermano. Le hizo la encomienda más difícil: coger y destruir un altar pagano que su mismo padre adoraba. Ve y coge un toro y uno de 7 años, derriba la imagen de acera y el altar a Baal, y sacrifica en él, y sacrifica el toro. La primera encomienda fue destrucción de los ídolos paganos. Yo recuerdo aquí, hermano, un predicador hace muchos años atrás, hermano, que Dios lo estaba levantando de una manera tremenda, hermano, y el hombre se movía con un poder de Dios tremendo, pero empezaban a enfocar lo que estaba haciendo, destruyendo las imágenes, destruyendo imágenes por todas partes, hermano, bendito sea Dios, y lo televisaban, e iba a una velocidad tremenda. Y yo enseñé al Señor: llévalo a tu paso, que sea tu paso y que no sea él, hermano. Y Dios empezó a añadirle a su ministerio, no solamente almas, hombres, mujeres, para que le ayudaran, sino que Dios empezó a prosperar su ministerio, hermano. Le dio televisión, le dio radio, y se multiplicaba su ministerio, hermano. Pero había que tener cuidado. Por eso, hermano, los sacerdotes de Dios, cuando nosotros recibimos el llamado de Dios, lo primero que tenemos que hacer, tener cuidado con lo que Dios ha puesto en el hombro. ¿Y qué es lo que Dios ha puesto en el hombro? El arca. Porque cuando fueron a pasar los hijos de Israel por el Jordán, los primeros que pasaron al río fueron los sacerdotes. Y los sacerdotes tenían en sus hombros el arca del pacto, el arca que tenía que tener cuidado de que no se fuera a caer. Y ellos entraron, hermano, al río. Por eso en el llamamiento, hermano, tenemos